Buenos días, jóvenes. Iniciamos hoy este día las clases con noveno grado. Invitarles siempre a que vean las teleclases, a que lleven el esquema con el que trabajábamos el año pasado. Siempre primero escribimos la fecha, luego el contenido, luego leemos, observamos, él soluciona, buscamos nosotros también posibles soluciones, tratamos de recordar lo que ya sabemos del año pasado y luego nos vamos y escribimos en el cuaderno el comprende, es muy importante, escribimos el comprende, el ejemplo y luego nos pasamos a la resolución de los ejercicios que nos muestra la guía que les he enviado. Eso es importante que sigan ese esquema y que cuando envíen la tarea siempre escriban su nombre y el grado. Recuerden que tengo muchos estudiantes y no sé si se repiten. Por ejemplo, en quinto no conozco los niños y no sé si se repiten los nombres. Por eso es importante que usted se identifique con su nombre y con el grado, por favor. Ahora bien, iniciamos la unidad 1 con la multiplicación de polinomios. Esa se denomina la unidad y el contenido es multiplicación de monomios por binomios. Si ustedes recuerdan, esto lo estudiamos el año pasado, antes de que empezáramos la forma virtual. ¿Cuál es el monomio? Cuando solo tenemos una expresión algebraica. En este caso, 2x es el monomio y binomio, pues porque tiene dos términos. 3x más 4 está formando el binomio. Y como el tema se llama multiplicación de monomios por binomios, pues es lo que nos está mostrando este ejercicio que vamos a desarrollar. Pero en la lámina a ustedes les aparece también la forma gráfica, ¿verdad? Esa es bueno que la interpreten, que la observen, porque ahí lo que nos está describiendo es la multiplicación, pero de una forma gráfica. Cuando yo tengo 2x significa que yo tengo dos valores, ahí nos está representando por dos cuadrados y nos está representando también el coeficiente por un hasta con otro color, otro rectángulo ahí. Eso es importante que interpreten la gráfica. Más sin embargo, no siempre los ejercicios los vamos a desarrollar de forma gráfica. Por ejemplo, acá, para que nosotros podamos multiplicar, lo que hacemos es multiplicar este término, 2x, lo multiplicamos primero por 3x y luego lo vamos a multiplicar por el segundo término, que es 4. ¿Cómo lo vamos a expresar? De la siguiente manera. 2x por 3x más 2x nuevamente por 4. Y multiplicamos 2 por 3, 6. Si ustedes recuerdan, el año pasado escribíamos la variable y sumábamos los exponentes. Como acá tiene como exponente la unidad, decimos 1 más 1, 2. Me queda 2 al cuadrado. Eso es importante que recordemos que lo que se hace es sumar los exponentes, porque cuando tenemos variables al cuadrado, acá nos va a dar al cubo, ¿verdad? Eso es importante que lo recordemos del año pasado. Y luego seguimos, ahora decimos 2x por 4. 2 por 4, 8. Como ya no hay más variables, solamente hay una, pues me queda solamente 8x. Como estos no son términos semejantes, allí estamos finalizando el ejercicio y así nos queda la respuesta. Cuando nos den dos términos exactamente iguales, con igual variable e igual exponente, entonces esto lo vamos a reducir y lo vamos a sumar. Veamos el siguiente ejemplo. Veamos este otro. Este tiene más variables, pero sigue siendo un monomio. ¿Ven? Este es un monomio y este es el... Ya acá hemos escrito un trinomio para que podamos observar que la forma de desarrollarlo es exactamente la misma. ¿Qué vamos a hacer? Pues multiplicar este por este, luego otra vez por este y por último por el tercero. Tomando en cuenta lo que les decía, los signos y también cómo vamos a trabajar las variables. Y expresamos entonces 2x y por xy más nuevamente 2x por 5x más 2xy por
Y. Acá en este no escribí la Y, vamos a corregir 2XY para que no nos vayamos a confundir. Bien, y empezamos a multiplicar nuevamente. Primero el coeficiente, ¿verdad? 2 por 1, decimos que es 2. Vean que acá tengo X y acá también tengo XY. ¿Cómo me queda entonces? Me queda X cuadrado, y como también está la Y dos veces, Y cuadrado. Luego decimos más, otra vez, coeficiente 2 por 5 nos da 10. Luego decimos X, acá solo tenemos X, entonces nos queda X cuadrado, Y. La Y no se suma con ninguno porque no hay otra Y. Nos vamos al siguiente y decimos 2 por 1, 2. X, como no hay con quién, nos queda solamente X. Pero la Y sí está repetida, entonces escribimos Y. 1 más 1 nos va a dar 2. ¿Tendremos términos semejantes? No, ¿verdad? Entonces la respuesta del ejercicio nos queda simplemente así. Y de esta manera estamos desarrollando lo que es la multiplicación de monomios por binomio. Los invito a que desarrollen los ejercicios de su guía y los del cuadernillo también. Pasen feliz día. Buenos días, acá estamos otra vez con el tema 2, binomio por binomio, parte 1. Si recordamos el día de ayer estábamos hablando del monomio por el binomio. Pues este tema es similar, solo que agregamos un término más, ya no es monomio sino binomio, pero se resuelve de la misma manera. Si ustedes ya observaron o tuvieron la oportunidad de leer el comprende, podemos observar también la forma y les aparece siempre la forma gráfica. Esta es la forma general, vean bien, forma o fórmula general de lo que es la multiplicación del binomio por otro binomio. Aquí nosotros podemos observar en la forma general que lo que hacemos siempre, al igual que ayer, es multiplicar el primer término por el primero, luego multiplicamos el primer término por el segundo, y luego multiplicamos el segundo por el primero y otra vez el segundo por el segundo. De forma general lo vamos a representar así. Si yo multiplico A por C me va a quedar AC. Si multiplicamos A por D me queda AD. Si multiplico B por C me queda BC. Y si multiplico B por D me queda BD. Esta es como una forma general para representar el proceso que debemos de seguir. Ya multiplicando acá, vamos a tomar en cuenta los coeficientes y ya se vuelve un poco más práctico. Veamos. Planteamos primero y tenemos entonces el primer término que sería 2XY por el primero del multiplicador, que es 3Y. Luego decimos más el primero nuevamente por el segundo término, que es 2. Y luego nos pasamos al segundo término del primero. Decimos entonces más X por 3Y más X por 2. Y empezamos a resolver el producto. Multiplicamos los coeficientes. 2 por 3 nos da 6. Y escribimos las letras. En este caso, X no hay otra, pero la Y sí está repetida. Igual que ayer, sumamos los exponentes y entonces nos queda 6XY cuadrado. Nos vamos al segundo término y multiplicamos acá 2 por 2, 4. Como no hay más variables, escribimos exactamente las mismas variables que ya tenemos. Lo pasamos al segundo término por el primero y luego por el segundo. Vean, X 1 por 3, ahí no olvidemos que siempre hay un 1, nos da 3, X por Y pues nos va a quedar al igual que en la forma XY. Pasamos a la siguiente, decimos 1 por 2, 2X. Y ya hemos resuelto. Observamos si tenemos términos semejantes y aquí podemos ver que sí tenemos términos semejantes, que los cuales tenemos que reducir. Si ustedes fijan, 4XY y 3XY son semejantes.
Entonces los reducimos y nos va a quedar entonces, escribimos nuevamente los que no son semejantes y reducimos estos dos, ¿vean? 4 más 3 y eso me da más 7 XY más 2. Como este no se repite, pues nos queda así. Y vean que esta sí ya es lo que podemos denominar una respuesta. Siempre que tengamos términos semejantes los tenemos que reducir. Eso es muy importante, que no olvidemos eso. Cuando hay términos semejantes hay que reducirlos. Veamos el siguiente ejemplo que les tengo planteado acá. Ahora acá tenemos 2XY más 5Y por 3X más 3. Se resuelve exactamente igual. Veamos. Planteamos el primer término por el segundo, sería 2XY, vean, por el primero que es 3X, vamos a decir más, otra vez el primero, 2XY por 3. Ya hemos multiplicado el primer término, ahora vamos al segundo, más, vamos a ver si me cabe acá en la pizarra, 5Y por 3X más 5Y por 3 y multiplicamos. Empezamos acá, decimos coeficiente por coeficiente, nos va a dar 2 por 3, nos va a dar 6, coincidió con los valores allá, X, Y. Solo que acá tiene una variante, vean, la que se repite es X, entonces la X me queda cuadrado Y. Más, volvemos a multiplicar acá, 2 por 3, 6, XY, como no se repite variable, nos queda tal cual. Más, multiplicamos acá, 5 por 3, 15. 15Y, tampoco se repite, no voy a escribir YX, voy a escribir siempre en el orden de las letras XY. Más, multiplicamos el otro término, 5 por 3, y eso nos da también 15Y. Volvemos a observar, ¿tengo términos semejantes? Sí, tengo este término, el 6XY se repite y es semejante al 15XY, entonces lo reducimos a uno solo. ¿Y qué obtenemos entonces? Obtenemos que nos quedaría 6X cuadrado Y más la suma. Como los dos son positivos, los sumamos. Si fuera ese negativo, lo tendríamos que restar. A 15 le sumamos 6 y eso creo que nos da 21. Y entonces nos queda 21XY más 15Y. Y ahí estamos resolviendo de una manera práctica el binomio por binomio en la parte 1. La parte 2, les recuerdo, es similar. Lo único que allá vamos a trabajar con signos menos. Ya lo veremos en el próximo tema. Pasen feliz día y resuelvan los ejercicios que corresponden a este tema. Buenos días, jóvenes, estamos acá con el tema 1.3, binomio por binomio, parte 2. Decirles que observen la lámina, la forma del binomio es exactamente igual al de la clase anterior, con el pequeño variante del signo. Ahora nos aparece en el primer binomio, segundo término, el signo menos. Acá nos está diciendo que lo podemos expresar como una suma y podemos observar ahí en el soluciona cómo se plantea exactamente igual, el primero por el primero, luego el primero por el segundo, y luego cuando planteamos el segundo término, lo encerramos en entre paréntesis para hacer observación del signo. Ahí podemos ver que se plantea el más por el menos 1 por Y, para no olvidar que hay que multiplicar ese signo, y lo mismo en el segundo término. Cuando ya decimos a operacionalizar, tenemos 2X por Y nos va a dar 2XY, más 2 por 3 nos da 6X, y luego nos aparece más, y multiplicamos la Y, menos 1 por Y nos da menos Y,
Y hacemos lo mismo en el último y decimos menos 1 por 3 nos da menos 3. Vean que aparece todavía en paréntesis para resaltar ahí los signos. Luego operacionalizamos los signos, aplicando correctamente la ley de los signos. Bajamos los primeros términos que no se ven afectados, 2xy más 6xy, y multiplicamos los signos. Si yo digo más por menos, me da menos y, y luego volvemos a aplicar lo mismo y decimos más por menos, me da menos 3. Y esa es la variante en el tema con respecto a la clase de ayer. Luego nos plantea otra forma que es igualando el segundo término a la W. Para mí esta forma casi no me gusta usarla porque a veces tiende a confundir los estudiantes. Lo que se hace es sustituir el segundo término por una W, pero siempre lo tenemos que tomar en cuenta a la hora de multiplicarlo. Si ustedes fijan, en la forma 2, ahí nos dice se toma y más 3, que es el segundo binomio, y se iguala a la W. ¿Qué quiere decir igualar? Sustituir por la W. Y se desarrolla, dice, como el producto de un binomio por un monomio. No altera la respuesta, sin embargo lo tenemos que multiplicar separado. Si ustedes se fijan, cuando ya sustituyo la W, lo planteamos 2x por W menos 1 por W, pero no debo de olvidar que al plantearlo no voy a escribir la W a la hora de multiplicar, sino el término que he dejado afectado, que en este caso sería y más 3, y multiplicamos 1 a 1, digo 2x por y me da 2xy, 2 por 3 me da 6x, y luego me voy al segundo término donde solo dejamos el menos y más 3, y al multiplicarlo, pues como solo estamos multiplicando el signo, solo nos cambia ahí el signo, menos por más menos, menos por más menos, y nos queda menos y menos 3. Eso es importante que usted lo valore y que trabaje la forma que a usted más comprenda. Las dos formas son correctas, solo que la primera lleva más grande el proceso y en la otra sustituimos el proceso al igualarlo a la W. No quiere decir con esto que es incorrecto a una o la otra, para nada. Las dos formas son correctas y usted las puede utilizar, ¿no? ¿Sí? Aplicando siempre la ley de los signos. Copian el comprende, ahí está la forma general, esa es una forma general nada más, para que si en un momento determinado usted se le olvida, como el ejemplo, usted puede tomar esa forma general. Ya le explicaba la parte 1 en la pizarra para que la puedan comprender mejor. Y si hay alguna duda, pues no duden en consultar en privado a mi nuevo número. Y los invito a que desarrollen los ejercicios diariamente, tanto los del cuaderno como los del cuadernillo. Eso les va a dar mejor dominio de los contenidos. Es importante que no se vayan quedando. Si ustedes se fijan, están apareciendo de 6 a 8 ejercicios diarios solo en el libro de texto más los del cuadernillo. Se nos hacen 10 ejercicios diarios, por lo menos debemos de desarrollarlos para obtener mejores resultados. Cuídense mucho y feliz día. Buenos días, jóvenes, estamos otra vez acá hoy para estudiar lo que es el binomio por el trinomio. Si ya trabajamos los temas del día de ayer, pudimos observar cómo se desarrollaba, cómo multiplicamos los términos. ¿Cuál es la diferencia entre el tema de ayer y el de hoy? Que aumentamos un término más. Y ahí todo lo demás es similar. Veamos. Acá tenemos la forma general, siempre vamos el primer término por el primero, luego por el segundo y luego por el último. Luego multiplicamos el siguiente, como aparece en la forma general, el segundo por el primero, el segundo por el segundo y luego el segundo por el tercero. Esta es la forma general para que se les sea más fácil comprender el desarrollo de los ejercicios. Les decía en la explicación anterior también que hay dos formas. La primera es la forma extendida, ¿verdad? Término a término multiplicando, y la otra es la forma donde sustituimos por la W el trinomio. No es que no lo vamos a multiplicar, sino que para que se nos haga más comprensible, lo hacemos sustituyendo el trinomio por la W y multiplicando. Se supone que ya entendimos la multiplicación de monomios por binomios y trinomios. Observemos en la primera forma.
que es la forma extendida, multiplicando como aparece acá, término a término. Ya lo tengo desarrollado solo para irlo explicando por mayor rapidez. Veamos, si yo multiplico el primer término por el primero, me queda x por x, y. Como resultado obtenemos x cuadrado y. Luego multiplicamos x por el segundo término que sería y. Y entonces al multiplicar tenemos x por y nos da xy. Luego multiplicamos el primero siempre por el tercer término y tenemos x por 1, nos da simplemente x. Nos vamos al segundo término que es 2 y hacemos lo mismo. Multiplicamos por el primer término, por el segundo y por el tercer término. Al multiplicarlo tenemos entonces 2 por xy nos queda 2xy, 2 por 1y nos queda 2y y 2 por 1 nos queda simplemente 2. Observamos ese resultado y vemos si tenemos términos semejantes. Podemos ver que sí, tenemos el xy y 2xy. Estos dos términos son semejantes, por lo tanto los vamos a reducir a uno solo. Quedándonos entonces x cuadrado y más 1 que tenemos acá y 2, lo sumamos y eso me hace un valor de 3xy. Más la x que nos tiene semejante, más 2y, más 2. Y ahí hemos obtenido la respuesta o el desarrollo del binomio por el trinomio en la primera forma, que es la forma extendida. Luego nos vamos a la forma 2, donde sustituimos el trinomio por la W. Esto es que nos facilita, no es que no lo vamos a multiplicar, sino una mejor comprensión. Acá lo tenemos planteado, es el mismo ejemplo, pero sustituyendo por la W. Expresamos el primer término, que es x, ¿verdad? Allá x más 2, el primero es x por w más 2 por w. Luego lo sustituyo, vean, la w está sustituyendo estos términos. Ya acá los escribo en lugar de la w, escribo estos términos y voy multiplicando. Aquí tengo xy más 1, que es esto. Esto es igual a w. Y también en el segundo término escribo 2 por la w, que sería x más y más 1. Ahora bien, cuando ya voy multiplicando aquí ya no lo desglosé como allá, sino que de una vez multiplico para obtener la respuesta. Y decimos x por xy me va a dar x cuadrado y. Como hay 2x, me queda x cuadrado y. Luego voy otra vez y digo x por y me da el resultado de xy. Luego decimos x por 1, eso me va a dar más x. No voy a escribir 1x, simplemente escribo x. La unidad no se escribe en álgebra, no olvidemos eso. Y nos vamos al segundo término. 2 por xy me va a dar 2xy. 2 por y me va a dar más 2y. Y luego 2 por 1 me va a dar más 2. Ya lo tenemos resuelto, pero igual que allá observamos que tenemos dos términos semejantes. Y entonces los reducimos y nos va a quedar 2xy cuadrado más 1xy más 2xy nos hace 3xy más x más 2y más 2. Y allí es la forma en que podemos hacerlo. De la forma 1, de la forma 2, las dos formas son correctas. Y decirles que en el tema que estudiarían el día de mañana es similar. ¿Qué cambia con respecto a la forma? Solamente el signo, que nos va a aparecer tal vez aquí un signo menos o en uno de estos. Esa es la forma que nos aparece. Los invito a que ustedes trabajen los ejercicios y nos vemos en la próxima semana. No quiero. Buenos días, jóvenes, estamos otra vez acá con el tema 1.5 con la multiplicación de trinomio por trinomio. Siempre es multiplicación, que es lo que cambia con los temas anteriores, que ahora tenemos tres términos tanto en el multiplicando como en el multiplicador. Si observan las láminas o la guía que les he enviado,
podemos observar ahí el desarrollo de este producto. Sabemos que producto y multiplicación es lo mismo. ¿Qué debemos hacer? Multiplicarse cada uno de los términos del primer paréntesis por cada uno de los términos del segundo paréntesis. ¿Cómo podemos observar en el soluciona? Tomando en cuenta ahí la ley de los signos. A diferencia del tema de ayer, acá tenemos un término más en el multiplicando y tenemos también la variante de los signos. También en los ejemplos que aparecían en el tema de ayer, habían unos con signos negativos. La forma, no olvidar que siempre debemos multiplicar esos signos para evitar cometer errores. Podemos observar en el soluciona, como en la clase anterior, cada término del primer trinomio se debe multiplicar por cada término del segundo trinomio y aplicar la ley de los signos. Trabajar despacio, llevar un buen orden, ir multiplicando término a término como aparece ahí en el ejemplo y en el soluciona. Ya en el comprende consolidamos y dice: en el producto de un trinomio por un trinomio se multiplica cada uno de los términos del primero por cada uno de los términos del segundo y así sucesivamente. ¿Qué significa esto? Después de haber multiplicado el primero por el primero del segundo trinomio, multiplicamos el segundo por cada uno de los tres términos del segundo trinomio y luego el último término del primer trinomio por cada uno de los términos del tercer trinomio. Es exactamente igual, lo que cambia es un término más y lo debemos de ir desglosando paso a paso. Claro, ya en este lo que lleva es que lleva un poco más de proceso, porque ya estamos multiplicando 3 términos por 3 términos. El ejercicio se nos vuelve un poquito más grande y no olvidar ir multiplicando siempre los signos. Los signos es importante, la ley de los signos la vamos a recordar ahorita. Si yo tengo dos números positivos, el resultado es positivo. Si tengo un positivo y un negativo, el resultado en la multiplicación va a ser negativo, porque menos por más es menos o más por menos va a ser menos. Si yo tengo menos por menos, el resultado siempre va a ser más. No olvidemos eso también, menos por menos nos va a dar un resultado positivo y debemos tomarlo en cuenta a la hora de desarrollar esta multiplicación de trinomio por trinomio. En esta ocasión no les grabé el video, solamente el audio, para que ustedes también vayan observando cómo se trabaja solo con un contenido dirigido, ya que estar grabando los videos se hace bastante difícil. Yo les invito a que trabajen estas láminas, guiados por estas láminas, para que vayamos aprendiendo la forma de trabajar con el libro. Les deseo que pasen un feliz día, desarrollen los ejercicios y nos vemos en la próxima semana con la guía número 2.